Anoche, la Asamblea Nacional, luego de un receso acordado para pulir el texto definitivo del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no se reinstaló por decisión del presidente de la Asamblea. Está con nosotros el asambleísta Vicente Tallano, ponente del proyecto de reforma. Doctor Tallano, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Buenos días a los televidentes. Asambleísta, dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué el presidente de la Asamblea no reinstaló la sesión después del receso si había un acuerdo sobre ciertos puntos? Y también había quórum para la votación de los puntos en los que no había acuerdo. Lo lógico era que haya sesión. Bueno, efectivamente, esta es una ley que la hemos venido discutiendo desde hace 1 año y medio. Yo creo que es la ley más debatida al interior de la Asamblea. Han participado en ella los legisladores del oficialismo, los legisladores de la oposición, los legisladores independientes. Hemos tenido intensas reuniones de jefes de bloque para ir puliendo la ley. Salió el informe para primero, para segundo debate. Luego de eso se ha venido dilatando la fecha para la votación final del proyecto de ley. Íbamos a votar, el día de ayer estuvo señalada la sesión a las 10 de la mañana, pero habíamos tenido una reunión intensa, con los legisladores, principalmente de Alianza País, con los coordinadores del bloque, con el presidente de la Asamblea, y habíamos consensuado, diría yo, ya en forma casi definitiva, en varios puntos. El 90% de la ley tiene acuerdos. Hay un 10% indiscutiblemente que no vamos a poder acordar nunca porque no vamos a conciliar, que son los temas fundamentalmente de fiscalización. Claro, ya vamos a ver esos temas, doctor, pero una precisión. ¿Usted se refiere a varias personas o era usted como ponente que se estaba reuniendo con el bloque de país, o también lo hacía con los de oposición, o también había asesores del gobierno? ¿Cómo eran estas reuniones para justamente pulir el texto? Bueno, las reuniones han sido entre jefes de bloques con el presidente de la legislatura. La última reunión, y ayer la que específicamente, duró hasta altas horas de la madrugada de ayer, fue fundamentalmente con los coordinadores de bloque de Alianza País. Ahí estaba la compañera Gina Godoy en representación de Alianza País, y me parece que un par de coordinadores más, legisladores de Alianza País, el presidente de la Asamblea, el secretario de la Asamblea, el prosecretario de la Asamblea. De nuestra parte estaba el legislador Fausto Cobo, el legislador Richard Guillén, el legislador César Gracia, y quien habla, tratando de encontrar puntos de encuentro para efectos de que ya lo que es irreconciliable, como son los temas de fiscalización y otros temas en los que no está de acuerdo el bloque de Alianza País, los votáramos individualmente. Y claro, finalmente, si ellos tienen los votos... Claro, pero en ocasiones anteriores, hay un detalle, en ocasiones anteriores el presidente de la Asamblea personalmente ha anunciado la no reanudación de la sesión, de acuerdo a sus facultades legales. Pero esta vez no lo hizo personalmente, sino que delegó al secretario. ¿Es esto lo correcto, delegar al secretario, cuando esta es una potestad personalísima del presidente de la Asamblea? Sí, yo creo que eso debió haberlo hecho el presidente Cordero, debió haber ido al Pleno, haber bajado y haberle dicho a los 68 legisladores que estábamos ahí, no 63, 68 legisladores esperando que se reinstale la sesión, con el informe listo para ser votado. Debió habernos dicho cualquier cosa, cualquier pretexto finalmente para no reinstalar la sesión. Porque a lo mejor no había pretextos, entonces iba a presentar, no tenía nada que decir, por eso no. Yo creo que el problema está dado con la interferencia, lamentable por cierto, de la función ejecutiva en la función legislativa. Mientras hemos estado discutiendo, mientras hemos estado debatiendo, mientras hemos estado argumentando entre legisladores con el presidente de la legislatura, hemos llegado casi a un consenso. Pero cuando llega a intervenir la coordinadora del Ejecutivo en el Congreso, que es la ministra Betty Tola, y entiendo que el secretario general de la jurídico de la administración, es decir, cuando hay la visita de estos personajes de la función ejecutiva a la función legislativa, simplemente pasan cosas como la que ha sucedido ayer. Y me sorprende que ahora se dice que queremos nosotros dar un golpe de Estado a la legislatura. Hay una disposición, que es una disposición nueva en esta ley, porque hay que recordar, doctor, que esta ley fue publicada en el registro oficial en la época del Congresillo,
En aquella época Alianza País tenía una mayoría arrolladora en ese congresillo. Y hicieron una ley más o menos como una ley sastre a la medida del gobierno del presidente Correa, una ley que permite muchos autoritarismos por parte de quienes manejan la legislatura. Autoritarismo como el de anoche, por ejemplo, de que se suspenda una sesión porque no tienen los votos, cuando justamente una de las propuestas es de que se puedan reinstalar si hay la decisión de las dos, de la mayoría absoluta, por ejemplo. Eso es algo que no está contemplado actualmente. Entonces hay muchas cosas que no están contempladas en esta ley y que estamos incluyéndolas, pero no les agrada, nunca les ha agradado el hecho de que este proyecto de ley por fin le va a devolver al Pleno de la Función Legislativa, que es donde está la máxima representación de la voluntad popular, la posibilidad de decidir si se tramita o no se tramita un juicio político. Hoy esa posibilidad, según la ley que está vigente, la tiene una comisión de 6 miembros, es decir, precisamente, 6 personas, doctor, entonces pasemos al paquete por de reformas 124. con los puntos básicos, que hay 4 que son considerados fundamentales, ¿verdad?, para irlos analizando, y que no serían negociables, que son que sea el Pleno y no la Comisión de Fiscalización la que autorice los juicios políticos, que la Asamblea se pueda instalar en sesión extraordinaria a pedido escrito de la mayoría absoluta de sus miembros al presidente, que la inmunidad parlamentaria solo se puede levantar por mayoría de los 2/3, igual que la que se necesita para destituir a un ministro o autorizar el juicio al presidente de la República, y el trámite a los proyectos de urgencia económica, ¿verdad? Esos son los nudos más importantes. Ahora, eso es lo que queda para la votación por artículos, porque no hubo acuerdo. ¿Y de qué forma quedó? Para ir ya en detalle ahora sobre el tema de la fiscalización, nosotros desde el inicio del proyecto y hasta el día de ayer, y seguramente no lo vamos a cambiar, estamos estableciendo que el Pleno de la Asamblea es el que tiene que definir si existe o no juicio político. Eso es innegociable, no lo vamos a cambiar porque ese es el corazón de esta reforma. El segundo tema es el tema de la legislación, que se pueda proponer artículos alternativos en el segundo debate, no solamente de los proyectos de urgencia económica, sino en todos los proyectos que se tramiten en la legislatura. Efectivamente, el tema de que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sea con 83 votos, tampoco existe acuerdo con Alianza País, pero en todo caso, todos estos puntos críticos en donde no hay acuerdo, actuemos democráticamente, vamos a votarlos en forma individual. Y si tiene los votos el gobierno a través de sus representantes en la Asamblea, que ganen, no tenemos ningún problema, ya eso es democracia, se gana y se pierde. Y si nosotros tenemos los votos, pasará la reforma. Pero el problema que hay es que están acostumbrados, lamentablemente, siempre a ganar, siempre a hacer las leyes como las quieren hacer ellos, sin importar lo que piensen quienes están en minoría. Hoy, circunstancialmente, para esta ley orgánica de la función legislativa, existe una oposición que se ha consolidado y existen grupos o varios legisladores independientes que están dispuestos a votar por este proyecto de ley, y es por eso que se dan todas estas largas. Yo aspiro a que el presidente de la legislatura, a quien yo le he visto predisposición para que se apruebe esta ley, en todas las reuniones en las que hemos tenido, que han sido decenas de reuniones con él y con los demás legisladores, el día jueves nos permita cambiar el orden del día a efectos de que por fin definamos esta votación. Que gane quien tiene los votos. La ley es totalmente razonable. Lo que no les ha gustado, lo que más no les ha gustado, aparte de la fiscalización, es el hecho de que para destituir a las autoridades de la Asamblea, hemos establecido que se requieren 63 votos. Que son los que se necesitan para nombrarlo. Eso es algo lógico. El argumento de los compañeros que propusieron esto, que son varios compañeros de la oposición, y yo como ponente, así como me reuní hasta la madrugada con los legisladores de Alianza País, tenía pues que consultarle también a los legisladores de la oposición este tema, y realmente hubo un clamor por parte de los legisladores que no sean 83 votos para destituir a las autoridades de la Asamblea, sino que sean solamente 63. Y el argumento es válido, porque sostienen que si con 63 votos se designan a las autoridades, ¿por qué hay que destituirlos con 83? Ahora, doctor Tayano, en el caso de los legisladores es distinto. Claro, en el caso de los legisladores es distinto porque nosotros somos producto no de 63 votos en la Asamblea, sino de la voluntad popular. Ahora, sintetizando, tendríamos que usted llegó a un acuerdo con el presidente de la Asamblea o con Alianza País para que en lo que no haya consenso se vote por artículos. Pero la sesión nunca se reinstaló por decisión del presidente y por la interferencia del Ejecutivo a través de 2 ministros.
Entonces, ¿qué es entonces lo que va a ocurrir ahora? Que la sesión se reinstalará cuando el gobierno o Alianza País completen los votos para ir a votación. Y si no los Eso completan, es lo penoso. Y si no los completan, todo sigue igual y gana el gobierno. Lo penoso es que lamentablemente me da la impresión de que los que están buscando es ganar tiempo. Ya nos quedan muy pocas sesiones seguramente en este año, porque vienen las festividades de Navidad, las festividades de fin de año, y hay una sesión programada para el día jueves. Nuestro derecho, el único derecho que tenemos como legisladores para poder tratar un tema hoy en la ley es el cambio del orden del día. Pero eso se resuelve por mayoría también. Eso se resuelve, desde mi punto de vista, en forma indebida, y también lo estamos cambiando en la reforma con mayoría absoluta. El cambio del orden del día en casi todos los congresos del mundo, revisando el derecho comparado, se resuelve con la mitad más uno de los presentes, y así lo estamos estableciendo en la reforma. Pero hoy necesitamos 63 votos. Estamos seguros que tenemos 63 votos para cambiar el día jueves el orden del día. Ojalá que el presidente de la legislatura no suspenda también esa sesión, que va a tratar otros temas, pero que nos va a permitir a nosotros introducir la reinstalación de esta sesión para que se someta a votación el proyecto de ley que tanto movimiento ha causado y tanto temor causa en las filas del oficialismo en la Asamblea Legislativa. Doctor Troyano, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted.